conversando un poco acerca de lo que ocurría anteriormente en la asignatura, perdón, en la clase del ingeniero. Creo que ya está por el tema número 13, si mal no, perdón, 12, circuitos trifásicos. Escuché hablar algo de potencias trifásicas y algo acerca de bancos de compensadores o un banco de compensación de capacitores será, es lo que él se estaría refiriendo. Un poco rescatando esa clase del ingeniero sería una explicación breve nomás hasta que cumplan los chicos, que faltan unos 5 más. Es que imagínense el tema de lo que es la potencia trifásica, algo así como una soda. Ustedes vierten, ¿no es cierto?, una soda en su vaso y básicamente el contenido o lo que ustedes quieren tomar es lo que se refiere como potencia activa, o sea, el líquido. La parte de las burbujas significaría como la potencia reactiva y el total sería la suma de los dos. Eso sería un resumen muy vago, digamos, pero que vamos a ver más a continuación, mucho más detallado. Pero sí, ese tema de circuitos trifásicos voy a enfocarme más, así que es básicamente un tema muy importante para la vida de un electromecánico al menos. Porque los que son temas 7 y 8, sin ofender, no sirven para nada. Lo que más te va a influir son los temas 12 y 13 tal vez. Y que son la base de todas las materias de electromecánica, desde de circuito 2 hasta protecciones eléctricas, que es una materia del décimo. Entonces, cuando les toquemos el tema 12, les voy a pedir mucha atención para que ya no tengan esas lagunas mentales, ¿de acuerdo? Bueno, ahora vamos a avanzar el tema, bueno, teníamos que avanzar los circuitos RL con fuente, pero creo que nadie envió ejercicios para resolver, así que lo voy a tomar como que por como avanzado, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer un poquito más rápido, vamos a irnos por el tema 8, el tema de circuito de segundo orden, ya que estamos un poquito más frescos con la explicación de ayer. Y bueno, ya vamos a empezar la grabación, ¿de acuerdo? Y empezamos. Pero antes voy a pedirles por favor que me comuniquen si es que puedo compartir la pantalla, si es que se puede ver. Y ahora, ¿se ve? Sí, Ya bueno. Entonces, empiezo la grabación ahora. Una pregunta, ¿no hablaste con el ingeniero? No, no hablé nada con el ingeniero, pero no es como para darle mucha importancia. Eso no influirá nada en el examen. Ya, continuamos con el tema número, perdón, con el capítulo número 8, ¿de acuerdo? El 7 de los circuitos RL y sus aplicaciones lo vamos a hacer en otra clase, pero estoy un poco corto de tiempo. Lo que tenía ya preparado es lo que vamos a ver a continuación. Pero antes quisiera mostrar el SADICO para que un poquito me vayan siguiendo, ¿de acuerdo? El capítulo número 8 se trata de circuitos de segundo orden, tal como dice su nombre. Como pueden ver aquí en el ejemplo que estoy subrayando en este cuadro, podemos ver unos 4 ejemplos de circuitos circuitos de segundo orden. ¿Por qué circuitos de segundo orden? Es básicamente por el tema de que en este circuito tienen más de un elemento, ya sea un condensador y una inductancia sumada, ¿de acuerdo? Entonces, al tener un inductor y un capacitor como se muestra en la figura que estoy subrayando ahora, se conoce como un circuito de segundo orden. Ahora, eso puede presentarse de la siguiente manera, puede presentarse los 3 elementos, si hablamos de uno de cada uno, en serie, en paralelo, casos con donde se pueden ver, por ejemplo, 2 inductores,
y casos donde se pueden ver dos capacitores, porque cada elemento, como sea el capacitor o el inductor, le agrega un orden, o mejor dicho, una ecuación diferencial. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería una explicación breve. El tema 8 tiene muchos subtítulos, o sea, tiene muchos planteamientos, los cuales sería un poco complicado explicarlos, pero voy a hacer lo mejor posible. Como pueden ver, el caso del que estoy subrayando es un circuito RLC. Al igual que en el capítulo 7, estos circuitos RLC en serie existen sin fuente y con fuente. ¿De acuerdo? Y hay los otros que son los circuitos RCL en paralelo sin fuente y con fuente. Entonces, hasta ahí hay como unos 4 subtítulos. De acuerdo, acá hay 2 ejemplos, pero internamente hay 2. Antes, sin fuente y con fuente. Entonces, cada subtítulo tiene su propia ecuación genérica para resolverlo. Lo que les sugiero a ustedes es mirar su SADICU, el capítulo 8, hacer un buen formulario de cuando es sin fuente y con fuente, y con eso van a estar más que servidos para el examen si es que le vaya a tocar este ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí alguna consulta, jóvenes? Una pregunta, en el caso cuando están así en paralelo RCL, ¿puede ser igual una fuente de voltaje? Sí, claro. La fuente puede ser de voltaje o de corriente, ¿de acuerdo? Entonces, eso no hay ningún problema, solamente es una cosa genérica. Ok, gracias. Ya van a ver que se les plantea de muchas maneras, pero al final no es tan complejo el sistema, el modelo matemático, porque sí o sí tiene que establecerse en serie o en paralelo. En cambio, cuando veíamos el tema del capítulo 7, veíamos muchos circuitos, básicamente habíamos que adivinar o hacer el cálculo para sacar el voltaje inicial. Aquí el capítulo 8 tal vez un poco menos de razonamiento, tal vez un poco menos, pero tiene un extenso formulario, perdón. ¿De acuerdo? Entonces, del capítulo 8, eso es lo que podemos rescatar como una introducción, digamos, de lo que vamos a ver más adelante. Y que también, si me doy un poquito más de tiempo, voy a igual mostrarles mi formulario con el cual yo di los parciales. Los tengo que buscar todavía. Pero eso no haría otro, pero lo estaría haciendo hasta el día martes. ¿De acuerdo? Bueno, gracias. en la primera parte del circuito de segundo orden hay un subtítulo llamado determinación de valores iniciales, lo que estamos desarrollando aquí. Esa parte de determinación de valores iniciales no hace mucho énfasis, o bueno, no se lo utiliza hasta la última parte, si no me equivoco es el punto 8.10, llamado circuitos generales, donde toda esta teoría que explica aquí, que también se las voy a decir, viene al caso, ¿de acuerdo? Entonces, el capítulo 8 tiene varios circuitos, hay ejercicios de determinación de valores iniciales, como pueden ver aquí en el ejemplo 8.2, y demás, muchos temas de concepto de derivadas, ley de tensión de Kirchhoff, ley de corriente de Kirchhoff, y todo acerca de detalles que les fui mencionando. Y otra cosa más, hay también el caso del tema de sobreamortiguado, críticamente amortiguado y subamortiguado, o sea, es mucho más extenso, así que por eso les sugiero que hagan un formulario de cada subtítulo y así van a estar un poquito mejor, ¿de acuerdo? Entonces eso más o menos es un pantallazo, resumen de todo lo que vamos a ver. En este caso me refiero a un formulario que hagan esto: anótense el título, dibújense el circuito y anótense esta parte y un breve ejemplo. Entonces ahí sería su formulario, ¿de acuerdo? Y aquí, esta es la parte donde quería llegar, el circuitos generales. Este subtítulo de circuitos generales
Me sirve más que todo para circuitos que son un poco más complejos. ¿A qué me voy con eso? Como ustedes pueden ver, todo el capítulo 8 tiene o muestra ejercicios de circuitos en serie en paralelo, de solamente estos tres elementos: RLC, serie, o RCL en paralelo. Pero cuando hablamos de ejercicios donde tienen diferentes un elemento de cada uno, como pueden ser dos inductores o dos capacitores, fíjense que el capacitor puede estar en una nomenclatura muy diferente, o sea, una elongación muy extensa o básicamente modelado de otra manera. Entonces estas dos últimas partes no las mencionan tanto en el libro, pero ahí es donde entra el tema de circuitos generales. Así que voy un poco adelantando al tema. Es que si ustedes dominan el punto número el tema de circuitos generales, esto aquí, si se lo dominan, prácticamente ya sabrían cómo es cualquier circuito en capítulo 8, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí alguna consulta? No. Bueno, si voy muy rápido, me avisan, por favor. Es más o menos una sugerencia que yo les doy a ustedes de todo esto, a modo de prepararlos para el examen si es que ven a hacer así ejercicio. Pero bueno, concluyendo todo eso, si ustedes saben todo este capítulo, bueno, de subtítulos, circuitos generales, van a poder modelar cualquier circuito RLC, con fuentes, sin fuentes o amortiguado. O sea, en vez de tener un formulario de unas 10 o 15 fórmulas, desde los sin fuente, con fuente, en serie, paralelo, subcrítica y sobre amortiguado, pueden tener solamente un formulario, que sería este aquí. Entonces eso también es algo interesante de ver, y también voy a hacer un poco de hincapié, ¿de acuerdo? Y ya que igual el ingeniero hizo algunos ejercicios o preguntas de exámenes de eso, y vamos a hacer hoy día el ejercicio que dijo hace creo 2 años que iba a tomar como examen, que es el ejercicio número este de aquí, el problema de práctica 8.11. Ese fue el ejercicio que les dio al semestre de 2018-1, creo, que les prometió que iba a entrar al examen, pero no lo hizo. Tal vez lo haga este año, no estoy seguro, pero es mejor estar preparado. Entonces esa sería como resumen de lo que vamos a ver esta ayudantía. Va a ser un poquito más larga que las anteriores, pero vamos a tomarnos el tiempo. Ahora voy a dejar de compartir mi pantalla, voy a compartir otra, que es la ayudantía de ahora. Un momento, voy a cargar, espérame. Ya, ahí. Y ya está compartiendo. ¿Se puede ver, jóvenes? Ayudantía, circuito. Sí, ¿qué problema era? Disculpa. ¿8 qué? El 8.11 es, claro, son dos condensadores y un amplificador. No hay cómo perderse, es el único que está ahí. Ok. Ya, de acuerdo. Entonces empecemos con el capítulo 8. Lo que le había comentado anteriormente era del tema de la determinación de valores iniciales, como se puede ver aquí. Y aquí planteamos un ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nos pide la determinación de valores iniciales, todo esto, surge todos estos conceptos. El tema de la corriente en el inductor, voltaje en el capacitor, y estas derivadas, como podemos verlo, ¿ya? Entonces,
otra vez vuelvo a recalcar el tema de que cuando hablamos de inductores, su respuesta siempre va a estar con respecto a la corriente, ya que no puede cambiar abruptamente cuando se abre o cierra un interruptor, ¿de acuerdo? No me dejas escuchar, mami. Del mismo modo, hablamos del voltaje de un condensador, o bueno, su respuesta a esa problemática de que el voltaje no va a cambiar, o sea, va a ser constante, o bueno, no presenta cambios abruptos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en la primera parte, cuando la corriente del inductor no cambia abruptamente, presenta algo interesante con respecto a su voltaje, ¿de acuerdo? El voltaje de un inductor solamente puede existir cuando su corriente varía con respecto al tiempo. ¿Está bien? Esa es ley de fuerza electromotriz, si no me equivoco. Ahora, en esta parte ya tenemos esta ecuación determinada, que el voltaje de un inductor va a ser igual a la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Ahora, este elemento que ven aquí, derivada de la corriente con respecto al tiempo, vamos a despejarlo. Entonces este elemento de inductor pasa a dividir a este voltaje, ¿de acuerdo? Entonces ahí es donde sale esta ecuación. Ahora, como bien ahora estamos viendo el tema de corriente, la corriente de inductor, vamos a ver el voltaje, ahora su derivada de corriente con respecto al tiempo, y del mismo modo con el capacitor, ¿ya? Entonces es importante que se anoten estas dos fórmulas, esta y su nomenclatura, como pueden verlo, una L y una C, para no perderse, ¿de acuerdo? Porque cuando les comentaba yo del tema de cuando dicen corriente, solamente así, corriente solita, se sobreentiende que hablan del inductor, y cuando está así la B solita, se sobreentiende que es con respecto al capacitor. O sea, no te dice B sub C, dice B y dice la I. Entonces eso vuelvo a recalcar por si el ingeniero les pregunta. Ahora la siguiente parte de las derivadas es lo mismo. Cuando hablamos de derivada de corriente vamos a hablar también del inductor, y cuando hablamos de derivada de voltaje vamos a hablar del capacitor. Entonces, bueno, igual con respecto a las corrientes infinitas o de un muy largo tiempo, periodo en el que se le pone en marcha. ¿Hay alguna consulta, jóvenes? Bueno. Disculpa, una pregunta, tal vez, pero me estoy chipando. Antes, en el tema de la corriente, ¿no? En el inductor y el voltaje en el capacitor, o sea, quiere decir que antes de ser activado siempre tiene un valor fijo, ¿no? O sea, un valor inicial, y después que son activados como después de cero, siempre, como dice, no pueden cambiar abruptamente, y por eso siempre están en función del tiempo. Sí. Bueno, eso un poco lo planteamos el día de ayer con respecto a la ayudantía de la respuesta completa, ¿de acuerdo? Lo que tú dices, el tema de que cuando se carga inicialmente y luego se descarga, por el tema de que no está conectada a una fuente de alimentación, ese proceso se llama una respuesta transitoria, ¿de acuerdo? Y cuando el circuito se abre o se cierra, presenta una alimentación independiente a la otra, entonces va a estar en un estado, en un régimen de estado estable. Entonces, para tener una respuesta completa, debemos sumar la respuesta transitoria como la respuesta completa. Por eso es que utilizamos esa nomenclatura de valores iniciales y infinitos. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Bueno, no hay más, entonces continuamos con el ejercicio. Fíjense que aquí nos pide 3 incisos, el A, el B y el C, pero al final son como 6 incógnitas que tenemos que hallar.
Entonces seguimos. Otra cosa. Aquí tenemos un circuito que es un tiempo igual a 0 se abre el interruptor. Entonces debemos plantear en dos tiempos, antes de 0 y después de 0. Y debemos dibujar el circuito para no perderlo. Entonces, ahora, en esta parte, el circuito en un tiempo igual a 0 se abre. Y ya antes de 0 estaba cerrado, ¿no es cierto? Entonces, todos estos elementos estaban conectados. Esta fuente 2 estaba en serie con todo esto. Este ramal existía. Y también está este condensador. Ahora, los elementos como ser el inductor y el capacitor, al estar suministrados por una fuente de voltaje, ambos actúan de la siguiente manera. Este inductor se vuelve en cortocircuito, o sea, unos dos pequeños puntitos, y continúa toda esa línea. Pero en cambio, el voltaje se abre, entonces toda esta parte de aquí, la derecha, va a estar totalmente abierta. ¿De acuerdo? Entonces, solamente existiría la malla del lado izquierdo. El voltaje de 12 voltios, los 4 ohmios y esta resistencia que olvidé anotar. Esos tres elementos, ya que el elemento del inductor queda en cortocircuito. Entonces, nos pide el inciso A determinar los valores iniciales de la corriente y voltaje del inductor. Entonces, nosotros debemos de calcular la corriente, en este caso en un tiempo menor a 0. Fíjense que aquí tenemos la nomenclatura I sub L entre paréntesis 0 positivo. ¿Ya? Hay el caso donde existe también el 0 negativo. Entonces, pero esos dos valores de 0 positivo y 0 negativo son constantes por esa teoría, ¿no? Que no hay cambios abruptos. Entonces, si nosotros calculamos la corriente 0 negativa, o sea, en un tiempo menor a 0, va a ser la misma corriente de datos para un tiempo mayor a 0, tanto para el inductor como el capacitor. Entonces, este ejercicio, al estar en serie, calculamos la corriente que circula por este inductor. Al estar toda esta malla solita, por ley de Ohm, deducimos que nos sale 2 amperios. Pero ya que está aquí conectada a una resistencia de 4 ohmios y aquí a una resistencia de 2 ohmios, pero no la anoté, ¿de acuerdo? Pero está en su ejercicio. Entonces, por ley de Ohm sale que esto sale 2. Ahora, del mismo modo, al estar todo este elemento conectado en serie, calculamos el voltaje inicial del condensador, lo cual nos da 4 voltios. Eso con respecto al tema de calcular el potencial entre estos dos puntos, ¿cierto? Nosotros al calcular ya toda esta corriente de malla que nos dio como dato, que era 2 amperios, toda esta malla, y esta resistencia que vale 2, entonces el potencial entre A y B, o sea el voltaje entre esos dos puntos, aquí en sentido de positivo a negativo, me sale que da multiplicar esta resistencia de 2 ohmios, que no la dibujé, por la corriente de 2 amperios que hemos calculado anteriormente de toda esta malla y que coincide con el sentido del inductor, que nos da 4 voltios. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí alguna consulta? Bueno, entonces continuamos. Todo lo que les expliqué hasta hace un momento se refiere al tiempo 0 negativo, o sea, tiempo menor a 0. Aquí tengo una pregunta: ¿cómo sacaste la intensidad de 2? Me perdí por... Ya, de acuerdo. Aquí todo este elemento que pueden ver acá, estas dos mallas, al tema de un tiempo menor a 0, estaba todo cerrado, pero al someterse a condiciones de esta fuente,
este inductor queda en corto, una línea solamente, acompañada en serie con esta resistencia, y este capacitor se abre, así que lo que existiría para nosotros es todo este elemento que ven en el lado izquierdo, esta resistencia de 4 y esta resistencia de 2, que no la dibujé porque me olvidé, perdón. Entonces estaría en serie. Entonces, como aquí están en serie estas dos, ya que aquí no hay nada y aquí está abierto, entonces aquí sería la resistencia equivalente 6, ¿de acuerdo? Y por ley de Ohm decimos que el voltaje, perdón, que la corriente va a ser igual a voltaje sobre resistencia. Entonces sería 12 dividido entre 4 más 6, que sería 2 amperios. Bueno, dice... y ahora sí. Bueno, todo eso es lo que les expliqué, de todo eso, cómo fue que sacamos, sería mejor que lo dibujaran a un ladito. Pónganse aquí la letra T entre paréntesis 0 negativo y cerrar paréntesis, o T menor a 0, como está aquí. Solo que yo lo hice muy rápido para no tener muchos dibujos y tampoco trancarlo. Entonces, ahora nosotros seguimos con el ejercicio. Aquí está. Entonces, si continuamos con el ejercicio, y aquí está, fíjense, todo lo que les expliqué hablando, aquí está demostrado. Y estaba más abajo, perdón. Entonces lo mismo, voltaje, corriente y definiciones. Entonces serían 2 y 4. Y en la siguiente parte tenemos el tema del tiempo mayor a 0. Entonces en tiempo mayor a 0 el interruptor se abría. Entonces nos quedaba básicamente todo este circuito que tenemos ahora. Aquí tiempo mayor a 0 se abre. Entonces quedan la fuente, la resistencia de 4, el inductor y el capacitor. Ya, ahora, al tener todos estos elementos ahí en un solo ejercicio, bueno, en un solo gráfico, procedemos a calcular los valores de la derivada de la corriente con respecto al tiempo de la inductancia y la derivada del voltaje del capacitor con respecto al tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, como habíamos anotado las fórmulas anteriormente, el de la corriente tiene mucho que ver con el tema del voltaje del inductor, y lo mismo el tema de la derivada del voltaje, tiene que ver mucho con el tema de la corriente. Entonces partimos, ¿de acuerdo? Ojo que aquí en esta parte no lo noté mal, aquí sería inductancia, aquí sería capacitancia, no diferencial de T, como está aquí dibujado ahí. Ahora, continuamos. Este elemento que yo tengo aquí, que es esta resistencia, estos tres elementos que están en serie, yo dibujo la nomenclatura. Primero, como la corriente del inductor va de izquierda a derecha, yo dibujo que aquí va a ser más y menos, y para no tener muchos problemas también le doy ese sentido o esa polaridad a esta resistencia. Y aquí, como el voltaje ya está con los polos establecidos, solamente lo copio, ¿de acuerdo? Y ahora partimos por el tema de calcular el voltaje del inductor en un tiempo igual a 0, partiendo de los datos que ya hemos encontrado anteriormente, como ser estos dos aquí, que son datos que no van a cambiar cuando se cierre el circuito. Es por eso que es importante calcularlos primeramente, ya que nos van a servir para calcular lo que sí vaya a pasar cuando se cierre o abra el circuito, dependiendo del caso, ¿de acuerdo? Entonces empezamos. Aplicamos la ley de tensión de Kirchhoff, que en la tensión en circuito cerrado es igual a 0.
eh, aquí en esta parte podemos ver que al darnos un sentido horario, el, el voltaje aquí en la de 4 ohmios estaría como negativo, menos voltaje de 4 ohmios. Seguimos en el sentido horario y el voltaje del inductor es igual negativo, entre positivo sale negativo. Seguimos, bajamos con el voltaje del inductor, que también es negativo, y también con el voltaje de 12 voltios, que es positivo, y todo eso lo igualamos a 0. ¿De acuerdo? Entonces, como nosotros tenemos que calcular este elemento, que es la derivada de la corriente con respecto al tiempo, y necesitamos el voltaje del inductor, porque aquí la inductancia ya es un dato. Entonces este elemento es el que vamos a despejar en este análisis, que es este de acá. Ya, entonces empezamos. Este elemento de aquí, como pueden ver, el voltaje del capacitor, es un dato que ya tenemos establecido, B sub C, que es 4. Solamente lo reemplazamos más abajo, que es lo que está básicamente aquí. ¿De acuerdo? Ahora, el voltaje de la resistencia de 4 ohmios igual la podemos calcular gracias a que tenemos el valor de la corriente que circula a través de esa resistencia, que va a ser igual a esta corriente del inductor, que están ambas en serie. ¿De acuerdo? Entonces, reemplazando valores nos da que el voltaje inicial, pero en el voltaje del inductor es un tiempo 0 positivo, nos da 0. ¿De acuerdo? Y nosotros, a reemplazar todo eso en la ecuación que describimos más antes, nos da que la derivada de la corriente con respecto al tiempo nos da igual a 0. Ojo, aquí le ponen amperios sobre segundo, ya que es corriente sobre tiempo el resultado que tenemos que sacar. Ahora, eso para la primera parte. Ahora la segunda parte es todo esto de aquí, que es la derivada del voltaje con respecto del tiempo, pero nosotros tenemos que sacar la corriente que circula a través del capacitor en un tiempo después de 0 y dividirlo por la capacitancia. Ojo, aquí corrijan esta parte, la C de capacitancia. Ahora, ahora en un tiempo mayor a 0, esta corriente I sub C queda en serie, o bueno, circula en el mismo sentido con la corriente del inductor. Entonces ambas son iguales, o igualamos una con otra. Es por eso que aquí solamente colocamos 2 amperios y reemplazamos todo eso en la ecuación que está aquí escrita. Y la capacitancia era 0.1 la capacitancia era 0.1 faradios. Entonces nos da 20 voltios sobre segundo. Entonces esa sería la segunda parte, respondiendo al inciso A. Vean que es un poco extenso, largo y básicamente casi complicado de explicar, pero ¿hay alguna consulta, jóvenes? Bueno, creo que ninguna, pero igual pueden ver otra vez el video que estamos grabando, así que ahí se van a tener varias repeticiones. Continuamos. Ahora, otra cosa que olvidé comentarles para estos circuitos de determinación de valores iniciales, y lo cual nos van a servir para la determinación de los circuitos generales, es que esta clase de ejercicios de determinación de valores iniciales se lo dibuja en 3 tiempos. Es un tiempo antes de 0 o t negativo, perdón, t0 negativo, como está aquí. Se lo dibuja en un tiempo t positivo, tiempo mayor a 0, y se lo dibuja en un tiempo infinito.
ahí. Ahora, ahora con estos ejercicios tenemos que hacer lo siguiente. Noten que la diferencia entre estos dos, bueno, estos tres gráficos es la siguiente. Es un tiempo menor a cero, fíjense. Los elementos como ser el capacitor y el inductor eh, actúan, o sea, según las propiedades de una fuente, estos elementos se cortocircuitan o se abren, ¿de acuerdo? Pero en un tiempo mayor a cero, cuando este interruptor se está abriendo, todos estos elementos que vemos aquí dibujados se mantienen. Aquí no está el condensador abierto o el inductor cortocircuitado. Es porque aquí en este elemento es un instante, es un pequeño instante donde debemos calcular gracias a estos elementos que no cambian, que son como son la corriente del inductor y el voltaje del capacitor. Pero aquí en la la tercera parte, perdón, es un tiempo mayor a cero, un tiempo infinito. Ahí sí el condensador actúa, se abre y el inductor queda en cortocircuito. Entonces fíjense ese cambio. Bueno, voy a dejar de grabar hasta aquí. Voy a enviar otra vez el enlace. Ya se acabó el tiempo de la primera parte. Así que esperen mi comunicado, ¿de acuerdo? Sí. Sí.
Espera, si aún no puedes hablar inglés, debes ver este video. Mi nombre es Kale Anders y yo soy coach de inglés para millones. ¿Y qué pasa, perones y chicas bonitas? Sean bienvenidos una vez más al canal. Y es que finalmente lo conseguí. Hice 20 victorias, que de hecho van a ver una sorpresa especial. La última partida que voy a jugar, bueno, las últimas dos, pero eso va a ser un poco de sorpresa, tienen que ver el video. Bueno, lo logramos hacer con Montapuercos 2.6 contra Lavaroom, contra Sabueso Globo, el combo más temido que ha tenido Montapuercos 2.6. Me enfrento contra eso y le logro ganar de una gran manera, dando, bueno, podrán ver la manera en que lo juego y doy muchos tips. Igualmente les voy a dejar las partidas con las que llegué a 19-0, el cual fue con un mazo de gigante noble, pescador y cazador de ciclo con espíritu de curación, el cual no han visto mi video donde les recomiendo 3 mazos en YouTube, y aparte les dejo el link de 2 mazos extra donde pueden ir a verlo en Gamestree, donde subo análisis de partidas, cursos, etcétera, de cómo aprender a jugar un poquito mejor. Pueden ir a verlo. Así que básicamente en este video es el último que he subido al canal, aparte de este. Pueden ir a ver mazos que les recomiendo. Ese mazo gigante noble me sirvió para ir 19-0, mazo súper sólido. El día de ayer estuvimos, bueno, el día de ayer, hoy, no sé, son las 3 de la mañana y estoy grabando esto para ustedes. Estuvimos jugando en Twitch, estuvimos haciendo unas 3 horas de directo, en el cual hice el gran desafío de las 20 victorias, en vivo y en directo, y la puede pasar genial. Muchísimas gracias a todos los que pasaron, y a los que no, ¿qué esperas? Simplemente tienes que bajarte Twitch, el link está aquí abajo en la descripción, así que puedes activar la campanita y unirte a nosotros para cuando estemos en vivo y en directo. Te recomiendo ir mucho a Twitch, te la vas a pasar muy bien. Así que bueno, ahí pueden aprender demasiado. Igualmente, si quieren, pueden ir a verlo en el canal de Twitch, ahí está el clip del video guardado. Así que bueno, siéntanse libres de ir a poder verlo. Que neta quedaron muy, pero que muy chidas, epicardas, fueron unas partidazas. Anthony me estuvo casteando, Drexel me estuvo casteando, no hombre, súper épico. Luego fui con Anthony a hacerle coach, de todo, de todo. Dicho esto, entra video. A ver, di chicharrón. Chicharrón. De momento no salen las alertas, pero para la siguiente espero que sí salgan. Y vamos a estar más activos aquí por Twitch. Directos al menos, si no diario, cada 2 días seguramente. Jugando desafíos, ladder, y podemos hacer cosas con suscriptores y obviamente con seguidores de aquí del canal. Así que vale, vamos 16-0 de momento. Así que vamos a ver. Vamos a ver al cine porque este bebé dragón no me gusta. Lo que menos me gustaría, tipo si fuese, vamos a ver aquí que nos saca. Ok, parece ser golem. Ok. No curó al gigante noble, una lástima. Recomiendo que desactives los notificaciones. Casi una defensa perfecta. Trae golem, sí. Casi. Casi una defensa perfecta. Trae golem, sí. Este trae cara de puerco. Este es puerco, este es puerco. Nos faltan 3 cartas para el cazador, que es nuestra mejor carta para defender sus ataques, más que nada. ¿Se escucha? Le falta ya una carta para el leñador. O sea, ya tiene leñador. Ya somos 13, vamos a empezar para no perder. Vamos a hacer que decida, porque como que voy a ir por acá. Entonces, sí, mira, podemos atacarle. Y aquí ya con el cazador simplemente grabando, ¿de acuerdo? Nos quedamos en esta parte donde les había comentado que en un tiempo, bueno, para esta clase de ejercicio de determinación de valores iniciales y para circuitos generales, se debe dibujar el circuito en un tiempo antes de 0, después de 0 y un tiempo muy largo, que sería tiempo infinito. ¿Hasta hay alguna consulta de la teoría que hemos aplicado hasta ahora? Bueno, No. retomando con respecto al ejercicio, fíjense que el circuito lo dibujé en 3 partes. La primera parte antes de 0 o tiempo 0 negativo. El segundo gráfico que está de tiempo mayor a 0 pero en un tiempo 0 positivo. Y un tiempo infinito.
acuerdo? Nótense que solamente en el tiempo infinito y en el tiempo menor a cero o tiempo antes o cero negativo, los elementos como ser el condensador se abren y el inductor queda en cortocircuito. Entonces eso es lo que debemos rescatar de la anterior clase. Ya después la parte de la resolución del ejercicio, solamente que disculpa auxiliar, el tiempo sí se lo toma como tiempo de estado estable, básicamente eso. Ahora continuamos con el ejercicio. Esto queda en circuito abierto, aquí queda en cortocircuito y por básicamente ley de Ohm describimos que no hay circulación de corriente porque todo está abierto, la corriente va a ser cero y básicamente el voltaje infinito va a ser solamente de la fuente que está conectada, estos 12 voltios. Entonces aquí hemos visto este resumen, tiempo menor a cero y tiempo infinito, queda en cortocircuito la inductancia y el condensador se abre, y en tiempo mayor a cero estos elementos quedan, se mantienen, o sea, no se los elimina, se los deja tal como está, ¿de acuerdo? Entonces fíjense que esa fue la pregunta que nos hizo el ejercicio, que era esto. Básicamente esta parte, ¿no es cierto? Inciso A, corriente de inductor y el capacitor, que son 2 amperios y 4 voltios. La corriente infinito y el voltaje infinito, que son 0 y 12 voltios. Y estos elementos derivados que también calculamos, que uno es 0 y el otro es 20. Está todo en su libro, las respuestas, y son correctas y coinciden. Entonces este ejercicio estaría por terminado. Y pasamos a otra, si es que no hay alguna consulta antes. Bueno, creo que ya no hay consultas acerca de este ejercicio. Es el primero que está en el capítulo 8, así que pueden verlo. Ahora vamos a hacer otra explicación. Este es un problema de práctica 8.1, que también es determinación de valores iniciales, que son estos tres incisos. Aquí están sus respuestas, y esto lo vamos a hacer un poquito más rápido con solamente la explicación, y ustedes pueden ver el ejercicio en sus pantallas y en la grabación y en el PDF que les voy a enviar. Entonces aquí procedemos a resolverlo. Entonces comencemos. Este ejercicio está conectado, hay una fuente conectada con un condensador, una inductancia, y hay un interruptor que se cierra en un tiempo igual a 0. Entonces debemos dibujar el circuito en un tiempo menor a 0 o 0 positivo, un tiempo mayor a 0 o 0 positivo, y en un tiempo muy largo. Entonces es un tiempo 0 negativo, como está aquí. Es un tiempo 0 negativo. Dibujamos el circuito, y ya que el interruptor se encuentra todavía abierto, o sea, recién en 0 se cierra, los elementos como sea el inductor queda en cortocircuito y el condensador se abre gracias a la fuente que tenemos. Entonces por eso es que calculamos primeramente estos dos valores, que son la corriente del inductor y el voltaje del capacitor, ya que no cambian abruptamente. Le damos este sentido, o bueno, esta nomenclatura, que si damos el sentido de la malla número 1, va a ser igual, bueno, va a ser opuesta a la corriente de Isoguel o viceversa. Entonces esa es la primera parte. La segunda parte es el tema del cálculo de potencial entre la terminal positiva y la negativa, que también podemos calcularla. Y bueno, de igual manera aquí nos sale que es 0 en el caso del voltaje del condensador en un tiempo 0 negativo, y que el valor de la
perdón, aquí nos sale que el voltaje cero negativo nos sale 0 voltios, pero la corriente IL cero negativo nos sale que son básicamente, no recuerdo, menos 2 amperios. En realidad el resultado de la malla, que ven aquí este menos 2, es solamente el resultado de la malla, pero al estar negativo este planteamiento, es decir que la corriente I sub L son 2 positivos. Entonces aquí, o aquí está, fíjense, sale positivo. Entonces aquí están los resultados de lo que es el tema de voltaje. Perdón, aquí no, aquí es aquí el voltaje C nos sale 4 voltios, perdón. Me chipé, eso es normal. Hacemos el planteamiento de básicamente de aquí, de estos terminales positivo, positivo y negativo. Partimos en sentido antihorario, por eso que aquí le vamos a poner menos, de donde está el ejercicio, y reemplazamos los valores y nos da 4 voltios positivo. Entonces sería ese el primer resultado, la corriente de 2 amperios y los 4 voltios. La segunda parte es el ejercicio dibujado en un tiempo mayor a 0 o un tiempo 0 positivo. Es aquí donde los elementos, como hacer la bobina, el inductor o el capacitor, aún se los mantiene, o sea, se los dibuja todavía. Todo eso para calcular estas derivadas, ¿de acuerdo? Y lo cual todos estos elementos van a ser resueltos gracias a estos datos que no cambian cuando el interruptor se cierra, en este caso. Entonces hacemos a través del planteamiento. Fíjense que voy a aplicar la ley de corriente de Kirchhoff en el nodo en el nodo A, ya que aquí el nodo A circula, o bueno, entra la corriente del condensador, ya que es un dato que vamos a sacar, pero que todavía aún no lo tenemos, ¿de acuerdo? Circula también la corriente IL que sale del nodo, y entra aquí una corriente que es la de 2 ohmios, que es un dato que aún no lo tenemos tampoco, que lo vamos a nombrar como I sub R. Entonces, como nuestro primer planteamiento es calcular la corriente del capacitor para así ser reemplazado en esta fórmula, debemos despejar tenemos que tomar en cuenta los datos que ya tenemos, como ser la corriente I sub L, que son 2 amperios, como puedes ver ahí, y esta corriente del elemento de la resistencia de los 2 ohmios, que aquí se dibuja una línea como entrando al nodo. Entonces sería esta corriente, la de 2 ohmios, entra, la corriente del capacitor también entra, y la única que sale es la corriente de I sub L. Es por eso que aquí nos sale, esas dos sumadas va a ser igual a la que sale. Entonces, para calcular la corriente C, debemos de nosotros obtener el valor del voltaje de 2 ohmios, ya que los 2 ohmios son datos, pero el voltaje o la caída de tensión de ese elemento no es aún desconocido. Es por eso que esta parte trae combinada el tema de la ley de corriente de Kirchhoff y la ley de tensiones de Kirchhoff. Ahora aquí fíjense que vamos a aplicar la ley de tensión de Kirchhoff, que un voltaje en un circuito cerrado va a ser igual a 0, y podemos hacer de este lado, del lado izquierdo. Fíjense que aquí básicamente este elemento de esta resistencia, igual olvidé ponerla, aquí es positivo y aquí es negativo,
arriba positiva, arriba, abajo negativa. Entonces al dar el sentido horario sale menos voltaje del condensador. Aquí está. Viene por todo este recorrido. Aquí entra negativo pero sale positivo. Por eso es que tiene esto, positivo. Entonces estos elementos se igualan a cero, ambos son iguales, y como este dato del voltaje del condensador es un dato que no cambia abruptamente, ya lo encontramos. Solamente fue una demostración. Reemplazamos todo eso y nos sale que la corriente de que circula en el condensador en ese tiempo es 0 amperios. Despejamos y nos da que la derivada del voltaje del condensador respecto del tiempo es un tiempo 0 positivo, da 0 voltios sobre segundo. Ahora ya está la primera parte, que era esto. Ahora nos falta calcular esto y el inciso C, que es más corto. Casi mayormente lo más complicado de calcular es este inciso, el inciso B. Pero lo demás sí es más sencillo. Ahora, en esta parte, para calcular el tiempo, bueno, para calcular el voltaje y la inductancia, debemos utilizar también la ley de tensión de Kirchhoff, pero vamos a aplicarlo a la segunda malla. Esta malla que está aquí dibujada. Todo esto es el circuito y esta sería la malla a la que vamos a aplicar. Están elementos como el voltaje del condensador, que es un dato que ya obtuvimos, que son 4 voltios. El voltaje de aquí, la resistencia de 10 ohmios, el voltaje del inductor, que es una incógnita, y la fuente a la cual está conectada. Entonces procedemos. Aquí menos voltaje de la 10 ohmios, obviamente es una nomenclatura sentido horario. Voltaje del inductor, voltaje de la fuente y voltaje del condensador, que es un dato. Entonces despejamos esto, despejamos el voltaje del inductor, que es nuestra incógnita, que es esta de aquí. Pero antes tenemos que determinar el valor de este señal, porque es lo único que nos falta, el voltaje de la resistencia de 10 ohmios. Si pueden ver aquí, esta resistencia de 10 ohmios está ahí solita. Sería tal vez medio que complicado calcularla, ya que hay que sacar el tema de qué nodo, bueno, qué corriente entra al nodo antes de ese elemento o otra cosa, pero algo más sencillo sería aplicar la ley de tensión de Kirchhoff solamente en esta malla y le igualamos a 0. Como igualamos este potencial a 0, no habría nada. Entonces eso quiere decir que el voltaje de esta resistencia cae a 0, entonces aquí se anula. ¿De acuerdo? Ahí se anula. Ahora reemplazamos y nos da que nos sale 50 amperios sobre segundo. Igual aquí el tiempo mayor a 0, lo mismo. Aplicamos malla, aquí sale el circuito, aquí queda en cortocircuito el inductor, aquí sale el condensador. Aplicamos malla y luego resolvemos el circuito y ya terminamos, planteamos respuesta y reemplazamos. Básicamente eso es el tema de los circuitos de la parte de determinación de valores iniciales. ¿Hasta ahí alguna consulta, jóvenes? No creo, yo creo que voy a volver a ver el video. Diego, disculpa una pregunta. Dime. ¿Puedes volver a repetir por qué la corriente en un inductor no puede cambiar abruptamente? Bueno, lo que
dice el libro, si no me equivoco, en el capítulo 5 o 6, ¿no? Depende de qué edición elijas, dicen que estos elementos conductores al presentar cambio, bueno, básicamente al alterar un sistema, su propiedad, bueno, la corriente básicamente no, o sea, se mantiene un instante, casi nada, a ese cambio. La verdad es que no recuerdo muy bien esa parte, solamente tengo ese concepto del tema que la corriente de inductor no, al presentarse esos cambios no se altera, se mantiene, al igual que el condensador, pero algo así más específico, creo que también lo menciona, pero en este momento no lo recuerdo. Yo tengo otra duda, Diego. Ok, gracias. Dime. En la resistencia de 10 ohmios que se anula, ¿entraría en cortocircuito o circuito abierto? Bueno, estaría básicamente, a ver, ¿cuándo un voltaje es cero, jóvenes, en el caso de lo que hemos visto hasta ahora? Cuando está en cortocircuito, Sí, entonces ese elemento estaría básicamente en corto, estaría en corto. Ok, perfecto. Y alguna otra consulta. Si este tema, al menos de determinación de valores iniciales, es muy complejo, casi esta parte no, bueno, lo preguntó hace un tiempo, pero solamente te daba a hallar esto de aquí, algo así, pero él ya te daba estos datos, ya te daba el voltaje del inductor o la corriente del capacitor, como hemos visto anteriormente, como estos dos elementos, este y este, y era un reemplazo, pero ya que lo vio como que muy largo y extenso, así que no es algo que vaya a preguntar, pero tienen que conocer de dónde sale ese reemplazo de fórmulas, al menos para tenerlo a su método claro. ¿Hay alguna consulta, jóvenes? Derivada negativa. Bueno, no ha habido el caso que sea negativo. Si va a ser negativo, es que está mal planteado el ejercicio, si mal no recuerdo. No puede ser negativo porque involucraría que también existen tiempos negativos, entonces no. O creo que sí. Déjeme verlo eso, lo voy a tomar como apunte. Lo voy a rescatar, entonces me lo voy a por privado, yo se los voy a explicar al chico que me está preguntando. Creo que sí había uno, como él menciona. Y bueno, la verdad hay unas partes que igual en el libro como que están muy, como no pareciera que esté totalmente correcta con el tema del solucionario. La única respuesta viable que pueden dar, o bueno, pueden favorecerlas a ustedes, es lo que está al final del libro, no del solucionario. En la parte final del libro hay una básicamente tiene la respuesta. Entonces son esas respuestas las que están correctas. A veces como que varía una con otra en el solucionario, pero sí creo que se ha dado el caso. Otra consulta, jóvenes. Entonces, al final, ¿en qué se quedó con el ingeniero? ¿Que iba a ser el 3 de agosto nomás? Sí, va a ser el 3 de agosto. ¿O vamos a esperar a ver si dice algo del comunicado? Porque el ingeniero se fue corriendo del Zoom. Sí, estuvo un poco ocupado, creo. Pero como que hemos comentado, va a ser el 3 de agosto. Es lo más probable. Ya ustedes
se encargarán de hablar con él. Sí, pero yo creo que lo verá. Hay varios comunicados y todo lo que sacaron en septiembre recién se habilitan. O sea, creo que es lo justo, ¿no? Ni tanto para decir que es flojera ni nada, sino que eso fue lo que sacaron de lucha del Consejo Universitario y eso era para todo, para todos, ¿no? Pero es la Gabriela, así que supongo que el otro viernes, ¿no? O el 3, perdón, el 3. Sí, el 3 sería. Bueno, Tampoco gracias. nos dijo cómo iba a ser, pero a ver, esperemos qué dice. Hay una otra consulta. Hay un ejercicio, creo que de amplificadores operacional. Pero sería en otro enlace, ¿de acuerdo? La próxima ayudante mañana, ¿no? Sí, sería mañana. No sé si quieran hacer ese ejercicio hoy día, así, o ya para mañana, ¿no? Mañana. Para mañana, ¿no? Ya mucha Sí. clase hoy. Estamos cansados. Sí, De las 11 con entonces. termo. De allá el termo. sí, ¿o no? Esa parte del examen, véanlo con el ingeniero. Yo solamente le sugerí el tema de que tal vez iba a decir lunes, hoy día o próximo lunes, o sea, este lunes que viene. Hoy va a ser tal vez miércoles. Por lo menos ya tener una fecha fija para que no sea sorpresa. Eso fue la sugerencia que quedamos en las primeras clases con sus compañeros, de que si mientras más pronto dan un parcial y se libran para los docentes la resolución de En la clase dijo que dijo que anotó para el 3 de agosto el examen. sí, 3 de agosto. Ya igual ustedes le comentan, igual eso ya es algo entre ustedes, ya yo me libero de esa parte. Ok, gracias. Dale, Vito, gracias. Bueno, entonces hasta ahí finalizamos, jóvenes. Ok, gracias. 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 De nada.